El invierno se había asentado con brutalidad sobre la pequeña aldea puritana de Black Hollow. Las provisiones eran escasas, los cultivos marchitos y la caza imposible bajo el manto helado que cubría la región. El primer desaparecido fue Samuel Fletcher, un joven granjero que había salido a buscar leña y no regresó. 2 días después, fue el anciano Dicken Ilaiche quien no volvió tras una breve expedición para buscar musgo comestible. El miedo creció entre los aldeanos, quienes comenzaron a cerrar puertas y ventanas al caer la noche, mientras rezaban en voz baja. Pero el hambre, implacable, los obligaba a aventurarse fuera. Una noche, mientras un grupo de hombres discutía en la iglesia sobre qué hacer, un grito desgarrador rompió el aire gélido. Salieron apresurados, portando antorchas y herramientas convertidas en armas improvisadas, y vieron una figura alargada moverse entre los árboles al borde de la aldea. Era alta y delgada, con una silueta deformada que parecía mitad humano, mitad bestia. Sus ojos brillaban con un fulgor antinatural bajo la luna. El pánico cundió, y algunos sugirieron que se trataba de una criatura infernal enviada para castigarlos por sus pecados. Pero al día siguiente, un grupo de indígenas que vivía en los límites del bosque visitó la aldea, alertados por los rumores. Sus rostros eran sombríos cuando hablaron. Es el Wendigo, una criatura nacida del hambre y la desesperación. No es solo un monstruo, sino un espíritu que se alimenta de la carne y el alma de los hombres. Si lo siguen, descubrirán que su hambre nunca termina, advirtió uno de ellos. Desesperados, un grupo de aldeanos decidió cazar a la criatura. La siguieron durante horas por el bosque helado, hasta que sus huellas los condujeron a una cueva oculta en un barranco. En el interior, encontraron huesos esparcidos y restos colgados de lo que habían sido sus propios vecinos desaparecidos. El hedor era insoportable. En el fondo de la cueva, la criatura estaba de espaldas, devorando algo. Cuando se dio la vuelta, el grupo contuvo el aliento. Era Margaret, una de las mujeres más devotas de la aldea, ahora irreconocible. Su rostro estaba demacrado, sus manos ensangrentadas, y sus ojos vacíos de humanidad. Gritaron su nombre, pero ella respondió con un rugido inhumano y se abalanzó sobre ellos. En la confusión, cuando se dieron la vuelta para huir, escucharon un sonido detrás de ellos. En la penumbra, otras figuras emergían de las sombras de la cueva, con los mismos ojos hambrientos y cuerpos deformados. No era solo Margaret. El Wendigo no había pervertido solo a uno de sus miembros. El hambre, la desesperación y el espíritu maligno habían poseído a muchos de ellos. Y ahora, los que habían salido a cazar la criatura se daban cuenta de que no habían atrapado a la amenaza, sino que habían caído en una trampa. El bosque resonó con sus gritos mientras la aldea, a lo lejos, quedaba sumida en un silencio sepulcral. Características. El Wendigo es una criatura mitológica proveniente del folclore de América del Norte, particularmente de las culturas algonquinas. Es conocido por su asociación con el canibalismo. Aquí están sus principales características. Espíritu maligno, un espíritu que posee a las personas y las obliga a cometer actos horribles, como crímenes asociados a romper tabúes sociales. Proceso transformatorio, al ser poseída por el Wendigo, la persona experimenta una transformación progresiva. En las primeras etapas, su apariencia es más similar a la de un humanoide salvaje, con piel grisácea y sin cuernos. Con el paso de los años, su aspecto evoluciona, desarrolla los característicos rasgos monstruosos. Además, se dice que su tamaño aumenta proporcionalmente a la cantidad de víctimas que consume, llegando incluso a alcanzar la altura de los árboles. Velocidad y fuerza sobrehumanas. A pesar de su apariencia, el Wendigo es extremadamente fuerte y rápido, lo que lo convierte en un cazador implacable. Apariencia esquelética. Se describe como extremadamente delgado, con piel estirada sobre sus huesos, lo que refleja su hambre insaciable. Rasgos monstruosos. Puede tener ojos hundidos, dientes afilados y colmillos prominentes. Sus manos suelen ser garras largas y huesudas. Altura imponente. Algunos relatos lo describen como una criatura muy alta, incluso de varios metros, lo que lo hace aún más aterrador. Cabeza de ciervo o alce. En algunas versiones más modernas, el Wendigo tiene una cabeza de ciervo o alce, con cuernos grandes y retorcidos, aunque este detalle no está presente en las descripciones originales.
Olor pútrido. Se dice que el Wendigo emite un olor horrible, como de descomposición o podredumbre. Características psicológicas y sobrenaturales. Hambre insaciable. El Wendigo simboliza el hambre insaciable por carne humana. Se cree que nunca puede saciarse y siempre está en busca de más víctimas. Canibalismo. Representa los peligros de romper el tabú, ya que se dice que alguien puede convertirse en Wendigo al consumir carne humana. Técnicas de caza. Puede acechar, buscando debilitar a la víctima, emite llamados o sonidos de auxilio para engañar, buscando el momento exacto para atacar. Origen y simbolismo. Transformación humana. Según la leyenda, una persona puede convertirse en Wendigo por actos de desesperación, traspasar tabúes sociales para sobrevivir, o por ser corrompida por la avaricia y el egoísmo. Símbolo de advertencia. La leyenda del Wendigo sirve como una advertencia moral y cultural. Los pueblos indígenas que transmitieron estas historias lo hacían para subrayar la importancia de mantener la humanidad incluso en situaciones extremas y para disuadir actos horrendos en épocas de escasez. Contexto cultural. El Wendigo está profundamente arraigado en las tradiciones de los pueblos algonquinos, como los Cree, Ojibwa y Saulteaux. La leyenda no solo refleja temores relacionados con la supervivencia en condiciones extremas, sino también valores culturales sobre la solidaridad y la humanidad. Precauciones y debilidades. La mejor forma de protegerse del Wendigo es evitar cometer el acto que podría atraerlo o transformarte en uno. Evitar romper tabúes y comportarse según las reglas sociales mínimas. Las leyendas lo asocian directamente con la pérdida de humanidad. En las culturas indígenas, simboliza el aislamiento, la codicia y el egoísmo. Permanecer en comunidad y cuidar de otros es una forma simbólica de evitar ser corrompido por su influencia. Portar amuletos o símbolos protectores. En algunas versiones del folclore, los chamanes o líderes espirituales de las tribus utilizan rituales, amuletos y oraciones para protegerse del espíritu. No sucumbir al llamado o influencia de la criatura, ya que puede aprovecharse de las personas emocionalmente débiles o desesperadas, emitiendo llamados de auxilio o jugando con la mente de la víctima. Debilidades del Wendigo. El fuego. Al estar asociado con el frío y el invierno, es vulnerable al fuego. Quemarlo es una de las formas más comunes de destruirlo en las leyendas. Armas de plata. En historias modernas, se sugiere que las armas hechas de plata, como cuchillos o balas, pueden ser efectivas para herir o matar al Wendigo. Destrucción del corazón. En muchas versiones, posee un corazón de hielo o un núcleo congelado. Destruir este corazón, ya sea con fuego o armas, es esencial para derrotarlo. Rituales espirituales. Los chamanes y líderes espirituales tienen un papel importante en las leyendas. Se dice que pueden realizar rituales para exorcizar el espíritu del Wendigo de una persona poseída o para destruirlo por completo. Hambre insaciable. Su propia hambre puede ser su debilidad. En algunas historias, se lo engaña para que coma algo imposible de consumir, lo que lo lleva a su propia destrucción. El Wendigo no solo es una criatura física, sino también un símbolo cultural. Enfrentarlo no solo requiere armas o estrategias, sino también preservar la humanidad. Por otro lado, existe el llamado síndrome de Wendigo, que es un término utilizado en psicología y psiquiatría, para describir un trastorno psicológico raro, en el que una persona desarrolla un deseo extremo y morboso de consumir carne humana, aun cuando tiene acceso a otras formas de alimento, lo cual lo lleva a sentimientos de culpa y miedo. Actualidad. El Wendigo ha tenido una gran influencia en los medios modernos, desde el cine hasta los videojuegos y la literatura. Su aterradora naturaleza y su simbolismo profundo lo convierten en una criatura fascinante para el género de terror y el folclore adaptado. A continuación, te detallo algunas de las apariciones más destacadas en los medios actuales. Cine. Antlers, 2021. Esta película representa al Wendigo como un espíritu maligno. Incorpora sus rasgos tradicionales, como su conexión con el hambre insaciable y el aislamiento. Ravenous, 1999. Película inspirada en las leyendas de transformación similares a las asociadas con el Wendigo. Televisión. Supernatural, temporada 1, episodio 2.
Es presentado como un depredador sobrenatural que caza y almacena víctimas en cuevas. Videojuegos. Until Dawn, 2015. Este juego de terror interactivo lo presenta como enemigo principal, transformando a los personajes en criaturas monstruosas que acechan en las montañas. The Quarry, 2022. Las criaturas del juego tienen características similares, como su conexión con maldiciones y su comportamiento depredador. Fallout 76, 2018. Aparece como un enemigo en este juego, diseñado como una criatura espeluznante y agresiva en el contexto postapocalíptico. World of Warcraft. Hace aparición como uno de tantas criaturas. Literatura. El Wendigo, de Algernon Blackwood, 1910. Este relato corto es una de las primeras obras literarias que exploran al Wendigo como una fuerza sobrenatural aterradora, formando parte de las historias del círculo de Lovecraft, describiéndolo como un ser primigenio. Cementerio de mascotas, 1983, de Stephen King. Se menciona como el espíritu que maldice el cementerio y posee a los cadáveres, lo que conecta la historia con la mitología indígena. Cómics. Dark Horse. El personaje Daryl, una criatura inspirada en la mitología del Wendigo, aparece en los cómics como un spin-off del universo de Hellboy creado por Mike Mignola. Marvel Comics. En el universo Marvel, el Wendigo es un villano recurrente. Afterlife with Archie, 2013. En esta serie de cómics, el Wendigo hace una aparición como parte de un contexto de terror que mezcla criaturas sobrenaturales con los personajes clásicos de Archie.